Luis, vamos a charlar con nuestro invitado, que es Teddy Karagossian. Fantástico. Es licenciado de Economía de la UBA, hizo un máster en Dirección de Empresas en el IAE, en la Universidad Austral. Presidente de la empresa textil TN y Platex, que consume el 40% del algodón nacional. Es creador de la Fundación Proteger para asistir a las industrias textil y de indumentaria. Integra el Consejo Consultivo de la ONG CIPEC. Y es autor del concepto de mochila argentina, una alternativa a las indemnizaciones por despido. De hecho, fíjate, acá nos trajo Qué bueno invitados que vengan con un regalito. presente, ¿no es cierto? Y que ese presente sea para leer. Teddy, un placer tenerte acá con nosotros. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. En esta semana, aparte tan singular, donde estamos todos sorprendidos, ¿te sorprendió el resultado de las elecciones? Sorprendió a muchos mis amigos, gané varias apuestas, así que pero son apuestas donde tengo que pagar la cena, así que... Bueno, Te apuesto que... Ya. bueno. Y- Así que tuviste verdad, pero invitás. Sí. Está muy bien eso. Está No, muy yo- bien. yo Se la- llama caballerosidad. Mi posición era que la gente no se suicida y la población argentina siempre votó bien entre lo que tenía disponible. Y en realidad era más racional el voto a Massa, así como salió primero, y no era tan racional el sangre, sudor y lágrimas, e inclusive con eso 50% de chance que nos vaya bien. Es decir, la racionalidad de una propuesta dura para la sociedad y con mala onda, digamos, sobre la Argentina y pensando en sacar a otro no me parece una cosa racional para una campaña política. Suponete que viene un colega tuyo de México o de India o de Vietnam, de la industria textil, y te dice, Teddy, estás hablando de un candidato de un país que tiene una inflación galopante, con una regulación del mercado cambiario completamente kafkiana, absurda, y te hace toda la lista de las cosas que conocemos que es la Argentina hoy. ¿Cómo un industrial de una empresa que es enorme, muy importante, que da empleo a un montón de gente, que tiene plantas en Corrientes, en La Rioja, etcétera, cómo apoya un candidato así? ¿Qué le respondes? Si es textil lo asusto para que se vaya, no para que venga. No quiere competencia. Primero el negocio. Pero, digamos, pero si es Nacionalidad metal perfecta. mecánica, le digo que venga e invierta. Porque la Argentina de lo que leen los porteños es totalmente distinta a la Argentina de lo que está sucediendo. Muchos se confunden en las conversaciones que tienen entre políticos, entre los periodistas, digamos. Y la realidad es que la Argentina, cuando 4 años atrás yo tenía 4% de cheques rechazados, hoy tengo 0,5% de cheques rechazados. En la Argentina hace 4 años había despedido la mitad de mi gente, yo tenía 1.900 personas, despedí 850 y hoy tomé casi 800 personas, digamos, en este gobierno. Que todos mis clientes me pagan a plazos cortos porque tienen dinero. En esa época no me pagaban a plazos largos. Cuando iba a un banco no me daban crédito, hoy me dan crédito. Entonces, es cierto que nos falta, digamos, para poder importar todo lo que queremos, pero importamos muchísimo. Ahora, 60% del mercado textil hoy es importado. La cantidad de máquinas que compramos nosotros y que compró la totalidad de los industriales argentinos es muchísimo. Por lo que quieras, digamos, pero esa es la Claro. realidad. Ahora, algún economista ortodoxo te dirá, sí, claro, mientras te estás cayendo del obelisco, cuando estás en el aire, es fenómeno. Pero esto vamos a una situación que por ahí termina en una hiper, ¿no? Digo. Sí, ¿no son es dos, cierto? son dos cosas A ver, distintas. Una es el una cosa déficit- es la coyuntura vivir bien, pero Una cosa es- manteca al techo. Una cosa es la parte financiera, otra es la economía real. Totalmente. La economía real de hoy es muy superior a la que había hace 4 años. Claro. Sí. Hay más empleo, hay más Sí. posibilidad de empleo, Totalmente. hay faltante de gente en muchos sectores, hay dificultad para emplear porque no se consigue la gente, digamos. Mientras que en el otro periodo era a quién estamos despidiendo, a quién estamos Indudablemente. sacando. Entonces, hay que entender que uno es la inflación y el otro es el empleo. Perfecto. El gobierno que pasó se lo va a recordar por haber generado empleo o con 3 crisis muy fuertes, digamos, el COVID, el mundo y la sequía son una, otra y otra, y casi ningún gobierno en ninguna parte del mundo sobrevivió,
digamos, y permaneció. Sin embargo, el Ministerio de Producción, digamos que creo que fue el que mejor trabajó en la Argentina en estos años, funcionó muy bien y generó un montón de condiciones para que la Argentina se invirtiéramos. La infraestructura del país no está mal. Está mal la inflación, está mal el gasto, es horrible lo que están haciendo en el Ministerio de Trabajo, para decirlo. En el Ministerio de Trabajo, un desastre. Claro, ahora lo que te quiero decir es que pudo haber toda esa inversión porque se imprimieron papelitos a rolete, ¿no es cierto? Entonces, el lado financiero, que es un horror, bancó esto, que está muy bien, porque hicieron todos los países en la cuarentena. Ahora en Argentina estamos en cuarentena hace como 40 años. ¿no? Sí, pero yo tengo una visión distinta sobre el tema. Yo también. Mi visión es que mi visión es que no es el político el que gasta, es la sociedad que le pide al político que gaste. Bueno, si es eso, para ganar una elección tenés que comprender el fenómeno de por qué el político gasta. Desde ya. Decir que vas a bajar el gasto, digamos, sin entender el fenómeno, digamos, es de imposible resolución. Y ese fue el problema del gobierno anterior. Totalmente. Bajar el gasto como decirle a los pasajeros de un avión, señores, este avión es una porquería, yo me bajo, pero estás a 20.000 pies, ¿no es cierto? ¿Por qué te di? ¿Cuál es la causa original por la que la Argentina, la sociedad le pide al Estado que gaste dinero? Porque la sociedad argentina pide tener un empleo. Y como el empresario argentino no quiere emplear porque las leyes laborales le dificultan, le impiden, le generan problemas, digamos, lo que tenemos es una sociedad que desde Kirchner, ya porque este fenómeno ya era notorio al final del gobierno de Menem, desde Kirchner ha sido el empleador de último recurso, ha sido el Estado. Y cuando no entró gente más en el ministerio, hubo que subsidiar. Y entre medio se jubiló un montón de gente que no había, que tenía edad no jubilatoria y se jubiló. Okay. Entonces, si no entendemos el fenómeno, no podemos bajar el gasto público. Cada vez que yo escucho a mis colegas pedir que bajen el gasto público, o un político decir que va a bajar el gasto público, o un periodista hablar como si supiera diciendo que va a bajar el gasto público, no entienden ni lo que están hablando, porque cuando baja el gasto público aumenta el problema, porque lo que sucede es baja la demanda y los empresarios despedimos más gente. Cae el consumo y se recauda menos. Entonces lo que hay que resolver es, y por eso el tema de la mochila, gracias por haberlo presentado, ¿qué es lo que dice la mochila? Si nosotros no resolvemos el problema del pasivo laboral, que hace que el valor de la empresa sea nulo y por eso el empresario saca dinero de la empresa, no vamos a resolver la propensión a emplear de parte del empresario. Y sin que eso suceda es imposible bajar el gasto público. No se puede, no es que si vos me bajás los impuestos a las empresas, no vamos a aumentar el empleo. Si vos aumentás la demanda, no va a aumentar el empleo. O sea, no hay escenario alternativo. Si no haces una modificación estructural en el sistema de empleo, para que el empresario, y si yo no quiero tomar gente, no vas a poder bajar el gasto público. Pero, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que vos escuchás? Escuchás el short circuit, digamos. Escuchás al tipo que quiere una solución sintomática de parte del Ministerio de Trabajo de este gobierno, disminuyamos la cantidad de horas. De parte de los experts, importemos todo. De parte de los Lacunza, el empresario es el culpable, digamos, y se la quiere llevar toda. Flaco, si vos no entendés cuál es el problema, ahondás el problema porque aumentás el problema. Teddy, vos sos parte del Círculo Rojo. ¿Hay un Círculo Rojo o hay muchos circulitos dentro del Círculo Rojo? ¿Hay homogeneidad, hay heterogeneidad, hay ideas diferentes, discuten? ¿Qué es eso? Contanos qué es eso. Hay heterogeneidad y yo soy parte del Círculo Rojo, en algunos círculos rojos y hay muchos círculos rojos. Yo participé de un Círculo Rojo, hoy ya pasaron muchos años, que trató de que, por ejemplo, Massa y Mauricio trabajaran juntos. Cuando ganó las elecciones, Mauricio dijo, viste que Javier de la Torre era representante de Massa en ese momento. Así es. Y otro que está en el gobierno hoy. Cuando ganan las elecciones, viste que no te necesitamos. Ese mismo Círculo Rojo en el que estaba yo
consiguió que Mauricio llevara a Massa a Davos. Cuando se baja del avión y le dice ventajita, Massa rompe y es ahí que nunca más pudo el PRO conseguir que le saliera una sola ley. Entonces, yo tengo la desgracia, porque ojalá no supiera esto, digamos, porque me hace infeliz, de haber visto que no fue que no le dejaron, sino que la política bastardeó, como está haciéndolo estos días, digamos. Digamos, las cosas que están sucediendo hoy son realmente de un egocentrismo, digamos, en la política, de gente que no tiene soluciones, pero lo que quiere es el puesto, quiere el lugar, digamos, sin querer resolver el problema en Argentina, con un entorno que no ayuda, porque yo creo que el empresario argentino no sabe bien dónde está parado. ¿Por qué lo describís de ese modo? ¿Por qué pensás que es una cuestión de egos y no de intereses o de dinámicas de construcción de poder? Muchos ya tienen mucho dinero, así que por dinero no es. Uh-huh. Así que es más un tema de egos, digamos. Su libro, Las enseñanzas de Don Juan, explica que el tercer enemigo del conocimiento es el poder, digamos, uh-huh. Y todos están a la tienen la lucidez, son gente inteligente, pero ahora lo que añoran es el poder, y el poder atenta contra el conocimiento. Entonces, yo que he visto el monstruo de cerca, puedo asegurar bastante, digamos, que es un tema de egos, digamos, y donde no están trabajando para la Argentina, están trabajando para su ego personal. Te di otro argumento típico, y especialmente frente a la industria textil, es que es una industria protegida porque no tiene la capacidad de competir y tener la productividad de otras empresas que producen más barato la calidad. Digamos, lo del trabajo, en ese sentido, es impecable tu argumento. Y de este lado, porque finalmente, si no sos competitivo y no traes dólares, consumís los dólares que trae otro sector, ¿no es cierto? Voy a hacer un poco de historia. A ver. Hasta 1810, y van a ver cómo es relevante. Hasta 1810, uh-huh. En la Argentina, los españoles la depletaron. Entre 1810 y 1946, los ingleses la depletaron, y se puede ver como comparativo lo que hicieron en India y China, digamos. 1946 a 1970 y pico, digamos, el país crece, 1970 y pico, 75, 76, el país de vuelta entra en un fenómeno de declive. La Argentina siempre tuvo la discusión entre la producción local, digamos, y ser colonia extranjera. Ahora, lo que es interesante es que casi todos nuestros economistas estaban basados en ser serviles a terceros países. Y tanto así que el comerciante porteño, digamos, es el que atenta contra el interior de la Argentina, digamos, y lo que sucede a partir de 1810 es la importación de productos textiles a cambio de lana. La Argentina nunca tuvo un desarrollo industrial porque sistemáticamente muchos economistas que estudiaban en el exterior nos traían su conocimiento acá cuando esa economía estaba diseñada para otro tipo de economía. La Argentina es mis plantas. Yo tengo una máquina que estoy instalando ahora, la más larga del mundo, la más eficiente del mundo. Ahora, en este mismo momento, están instalándola. Mi productividad no es alta, es altísima. Tengo tecnología, pero los costos no dan. Ahora, si los costos no dan, ¿por qué no dan? El empleado que yo le pago recibe la mitad de lo que me cuesta a mí y va a un supermercado y recibe la mitad de los productos, pues la otra mitad son impuestos. Es decir, recibe una cuarta parte de lo que me cuesta a mí. Quiere decir que 75% del precio de un producto son impuestos en la Argentina. Cuando yo le quiero cobrar 30% de impuestos a un producto importado, no estoy ni cobrándole ni la mitad ni la tercera parte de lo que paga un empresario argentino. ¿Cómo voy a hacer yo para importar un producto del exterior que no paga impuestos para pagar el sistema jubilatorio, el sistema de salud, el sistema de seguridad? Entonces, lo que primero tenemos, el libro anterior mío se llama Revolución Impositiva, digamos, y en Revolución Impositiva yo explico que el 75%, no el 50%, el 50% es directo, pero de una forma indirecta, el 75% del precio de un producto nacional son impuestos. Ahora, si nosotros pasamos entre la protección y el libertinaje, se dan cuenta que no tenemos mucha capacidad de acumular capital. Y si desde el año 80, si hasta 1810 se la llevaron los españoles,
hasta 1950 los ingleses, y desde 1980 la sociedad argentina está sacando los dólares del país, se dan cuenta que el país está debilitado y que no se le puede pedir al empresario que haga magia capitalizando una sociedad, digamos, por el mero hecho de, digamos, de que él es productivo. Entonces, Teddy, vos me estás diciendo que la burguesía nacional en realidad es un espectador y un tomador de políticas que la mira con un espejo blind, un vidrio blindes, mientras los políticos y los demás hacen lo que quieren. Muy pocas burguesías como la Argentina son tan extranjerizantes como el de la Argentina. Y lo que vos no vas a son- Paraguay, esto no existe, vos Claro. vas a Uruguay, esto Bueno, no no existe existe. demasiada burguesía En tampoco en Brasil. Paraguay, ¿no? No, la burguesía existe y es muy buena. Está creciendo. A ver, La burguesía existe y es muy a buena. ver, Todavía es una pero minoría. ¿de qué tipo de industria me estás hablando? en De la Paraguay? que sea. Eh, Para tu, el último para auto histo- paraguayo para que tu compré no me conocimiento de funcionó muy bien. historia, en 1810 Paraguay era mucho más industrial Es así. y se la destruye con En la guerra. 1910 yo Y era se, muy chico. y se la destruye con la guerra de Usted la lo Triple lo mismo, Alianza ¿no? porque los franceses pierden poder ante los A mí me ingleses. parece que estás diciendo demasiado lectura revisionista. Me No, parece. no, No, es interesante. Es necesario entender por qué el sistema impositivo de Argentina es tan regresivo como el que tenemos. Eso también tiene que ver con la historia. Totalmente. No existían los latifundios en ninguna parte del mundo cuando en la Argentina se distribuyen las tierras de 500.000 a 1 millón de hectáreas. Y en ese fenómeno... Tampoco trabajaban muchos, ¿no? Porque No, esto no es just- levantar café. Esto no es justamente- levantar palpe, ¿no? El fenómeno Juan Valdés. ¿Te gusta esta semilla de No, cacao? claro. No, pero Vacas justamente y mirá el fenómeno. Cuando vos tenés 500.000 hectáreas y no sabés ni lo que tenés adentro de tu tierra, vos no podés cobrarle sobre lo que él tiene, le cobrás sobre lo que él manda al remate. Totalmente. Entonces en la Argentina el bias es que en vez de cobrar sobre la riqueza, sobre lo que tenés, como ya sucedía en el resto del mundo, se cobraba sobre el valor agregado. Pero el valor agregado también es un trabajador. Totalmente. Entonces, Muy todos los reflexivo. productos manufacturados con valor agregado en la Argentina no se pueden hacer y solo se puede hacer. La soja también tiene valor agregado. ¿Pero qué es el valor agregado? Sol, agua, minerales y después muy poca mano de obra. No, tiene mucho agroquímico también, ¿no? La mayoría importados. Sí. Entonces, vos lo que tenés es un... Defoliante. Y con patentes. Sí, claro. Entonces, Totalmente. lo que vos tenés es Totalmente. un sistema en la Argentina impositivo de coparticipación que no está funcionando bien porque no hay correspondencia fiscal. Indudablemente. Y ese fenómeno es el que hace que la sociedad no sea consciente que cuando le pide algo el pobre al Estado, el pobre paga más impuestos porque en el sistema ese, digamos, cada vez tiene menos trabajo y más dependiente de la Totalmente de dádiva. Sí, déjame Totalmente de hacer acuerdo. ahí un punto histórico porque vos haces una referencia que es cierto, porque evidentemente Inglaterra era el actor hegemónico hasta la Primera Guerra Mundial, pero la Que hasta Argentina... la segunda. Ahí hubo un interregno, pero sí. Pero digamos, el punto es que... 1914. Claro, ahí se Esa perdió es la bastante. cosa Pero el con punto eso. es que entre 1870 y pico y 1930, Argentina experimentó un proceso increíble de crecimiento que la puso realmente, mire, exagera, no era el país más rico del mundo, lamentablemente, ni mucho menos, pero estaba entre los 5 o 7 países más ricos, con una creación de empleo que hace que mis abuelos, los abuelos de Luisito, Es y así. seguramente los Si no, no hubieran venido, ¿no? no hubieran venido, salvaron sus vidas, no solamente tuvieron Sí, es así. un horizonte. Con lo cual, algo bueno tenía eso, donde también hubo una industrialización. Vos ves la historia, por ejemplo, de Quilmes. Quilmes empezó justamente como bebidas para abastecer 1890 los la centros urbanos. Claro. cervecería, después la Tuviste, cristalería. con la Primera Guerra papelería. Mundial, un efecto de sustitución porque se había cortado el comercio. Muchas empresas que vos conocés, incluso textiles, se fundaron en esa época. Había una industrialización previa antes del peronismo, incluso con la crisis del 30. Ahí se cortó el comercio. Pero lo que decís es muy interesante porque ¿qué es lo que sucede en ese periodo? En ese periodo es cuando Estados Unidos se da cuenta que la demanda que estaban generando de nuestros productos en el mercado europeo competían con los productos que ellos producían. Así Y a es. partir de 1910 es Estados Unidos el que hace una estrategia muy Agresiva. específica contra el imperio que era en ese momento Inglaterra y donde nosotros éramos los proveedores de ese imperio. ¿Qué sucede en 1946? En 1946 pierde Inglaterra. ¿Y qué es quién escribe la historia de 1946? Los americanos. Y los americanos dicen que somos unos pusilánimes, que no entramos en la guerra,
por un tema, digamos, de pusilanimidad, y en realidad es Inglaterra que nos pide a nosotros que para que siga comiendo, para que siga pudiendo alimentarse, no nos pleguemos a la guerra para que los submarinos no hundan. Pero ¿quién escribe la guerra? El nuestro competidor más importante en el mundo entre 1910 y 1946. Eso hace que a partir del Plan Marshall nosotros no podamos vender más productos. ¿Por qué es tan importante? Porque la definición de qué es lo que sucedió y cómo estamos acá, y nuestro sistema impositivo y nuestro sistema micro, es el que regula. Yo me diferencio de la mayoría de mis amigos y la gente que conozco, pues yo no creo que la Argentina sea corrupto, sea ventajista. Yo creo que la sociedad argentina es igual o mejor, inclusive mucho mejor que muchas internacionales de otros países, pero que nuestro sistema lleva a un proceso de corrupción y nuestro sistema lleva a un sistema de gasto. Si no comprendemos el fenómeno, no podemos solucionarlo. Y no son las personas, es la estructura. ¿Y crees que esta agenda y es muy importante, no es un tema menor. No, cuando obviamente. yo me enfrento con alguien que dice que es la cultura, entonces no tenemos solución. No, lógico. Si esta es nuestra cultura, hay que irse del país. No, tal cual. La cultura argentina es la cultura argentina es de rápida. Si los alemanes son así y los otros son así, nosotros somos de rápida adaptación. Y esa es la gran ventaja que fumar tiene. Inmediatamente, ¿no? ¿Cómo? Hemos dejado de fumar en público inmediatamente. La gran ventaja de la Argentina es que nosotros somos de tan rápida adaptación que quien le encuentre la llave, y humildemente, la llave es el pasivo laboral. ¿Por qué? El pasivo laboral, al hacer nulo el valor de las empresas, es el que fue el promotor de que los argentinos nos llevemos la plata. ¿Por qué? Yo te pago una indemnización de 20 meses de trabajo, ¿qué haces? Compras dólares. Yo soy garante de mi empresa que no vale nada, porque el banco me pide, ¿qué hago yo? Yo saco toda la plata de la empresa y ¿qué la pongo en dólares? Quiere decir que desde 1980 y pico, nosotros los argentinos estamos quitándole toda la capacidad del Estado, digamos, de tener una moneda, digamos, porque nos llevamos los dólares y financiamos al gobierno americano. Vos estás, de todas maneras, Teddy, consciente que con una macroeconomía tan desequilibrada, con tantos problemas de financiamiento del sector público, es imposible mantener un orden mínimo más allá del sector industrial, en los otros sectores de la economía, que la carga tributaria en buena medida... Por supuesto. Bueno, o sea, que no estás diciendo que no hay que ordenarlo. No, al contrario. Okay. Lo que estoy diciendo es que hay que ordenarlo en serio y no con un parche tras un parche tras un parche. Es decir, la forma de entender es, primero, nosotros tenemos un sistema de coparticipación absurdo, que al hacer que el pobre y el rico y todos le pidamos al Estado que resuelva nuestros problemas sin relacionarlo con lo que nos cuesta, porque nuestro sistema es así, hay que recordar que el Estado, por ejemplo, un error que cometió Patricia, no bajar el impuesto a la ganancia. Porque decía Melconian, porque hay solo 3 países que no cobran. No, no es verdad. Porque en esos países el impuesto se lo cobra el Estado a la persona. En cambio, en la Argentina, yo le descuento de mi empleado y en el precio de la ropa y la galletita va el impuesto a la ganancia que la paga el pobre. El rico compra en el exterior, el pobre compra localmente. Entonces es regresivo, no es progresivo, como me lo reconoció Melco. Entonces, vos tenés un montón de gente que repite como que toda la economía del mundo es igual. La macroeconomía no puede cambiar si la microeconomía tiene procesos que van en contra de la macro. Totalmente. Ahora, es cierto que los actores sociales, como estuviste diciendo vos, encuentran en el Estado una arena de domesticación e institucionalización del conflicto que se vuelve permanente y no es resuelto de alguna manera con 2 cheques, ¿no es cierto? Que los pagan todos y se los cargan a los pobres. El esquema es así. Pero para sacarle la política al tema, cuando vos ves lo que pide el empresariado, es lo mismo. El empresariado, si ustedes se fijan, la UIA pidió 35 puntos. Flaco, no podés pedir 35 puntos. Pero sí. Digamos, si vos no pedís si vos no analizás el problema en profundidad y pedís 35 puntos, ¿qué hace el político? Te da 4, te dice que te resolvió unos problemas mínimos, ahora están todos con que quieren resolver
las multas del sistema. Las multas no resuelven el problema de Claro, fondo. Digamos, La consecuencia, no la causa. Sí. ¿Por qué decías que el Ministerio de Trabajo gastaba mucha plata sin sentido? No, el Ministerio del Trabajo fue el promotor, digamos, de hace poco tiempo de que se resolvía el problema trabajando menos horas. Ah, por supuesto. Sí, Una, sí, una, sí. una, Era una- locura. una burrada, Sí. digamos. El Ministerio del No Trabajo. Una burrada. Hay mucha gente que se Y, queja. y esto es interesante porque cuando Massa dice que sus ministros no los... Ahí tienes un ejemplo Claro. fuerte. Cuando vos tenés un montón de cosas que suceden que van a contra... Tenías al Ministerio de Industria haciendo una cosa y a Guzmán diciendo que la tasa de devaluación iba a ser del 35% cuando sabíamos que la inflación iba a ser 50%. No, Le dijo absurdo. a todos los importadores, importen todo lo Claro, que puedan claro. porque va a ser un negoción. Claro. ¿Con qué guita? Vos Sí, tenés gracias. una capacidad de reflexión, escribiste 2 libros, tenés curiosidad intelectual. ¿Es común eso entre el empresariado? ¿Vos encontrás gente para charlar estos temas? ¿Te sentís un moicano? ¿Es una pregunta retórica esa? No, porque la verdad, cada tanto me cruzo con Es un gente. raravis. No, pero sos un raravis. ¿Por qué? ¿Por qué el No, empresariado? hay muchos que lo hacen, pero que no tienen... y yo te conté antes que mi familia no quería que viniera a hablar, digamos, porque en realidad exponerse no es algo común y para ser sinceros, yo creo que como en nuestra sociedad no hay militares, como sucede en otras sociedades que de ser militares pasan a la sociedad civil, nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad de pusilánimes. Entonces, te dice todo esto en una mesa de bar, y digo, pero ¿por qué no salís a decirlo? Y no, me da dice, miedo. Me da miedo, y no sé. ¿Tuviste alguna consecuencia voy a negativa? explicar por qué, Bueno, gracias por haber venido, voy a Tommy. explicar por qué yo Pero sí alguien lo te, hago. alguien te sancionó, te persiguió, te mandaba en la FIP. Pues, ok. No lo cuento. De todos. No, Todo lo anterior. Yo vuelo en helicóptero, se me iba a caer. No hagamos que la familia tenga razón, digamos, parece que- Todos las puteadas. Pero, digamos, la verdad es que vos sos de la comunidad judía, yo soy de la Armenia. ¿Qué es lo que yo aprendí estudiando los holocaustos? Y qué es lo que yo en mi cabeza, el pecado de omisión para mí es tan grave como el pecado de hacer. Porque en los 2 holocaustos hubo muchos que sabían que estaba sucediendo, Así es. tanto judíos como armenios, Y lo negaban. y no hicieron nada. Entonces, en mi mente, mi padre nunca me permitió a mí el pecado de omisión. Ayúdame a convencer a un chico que te escucha, que está decepcionado del resultado de las elecciones del domingo y que se quiere ir del país. ¿Qué le decís? Que no tienen idea, la mayoría de las cosas que leen, lo mejor es no leer más el diario, no mirar televisión. Excepto el tornillo, por supuesto. excepto este programa. Y la Argentina vienen tiempos espectaculares. A la Argentina le vienen unos tiempos como me dijo un político que finalmente perdió, dice, no, si llegamos nosotros, no, venga quien venga, la Argentina vienen tiempos espectaculares. Si encima se ordena, hay un periodo de crecimiento de muchos años al 10% por año, digamos, fácil. Digamos. Tiene que ordenarse. Y yo creo, humildemente, conozco a los 2 candidatos, digamos, creo que uno tiene más chance que el otro, pero los 2 están pensando un cambio en el sistema laboral, en la dirección de la mochila, los 2 he hablado con ellos, digamos, puede ser ideológicamente un poquito más para acá, un poquito más para ahí. Vienen tiempos espectaculares. No hay país para un argentino tan bueno como el argentino. Gracias por venir, te un placer tenerte.